queda una. Envíalo a casa, Pero envíalo a casa. la estoy a casa. No son horas de estar aquí, ¿eh? A casa. Lo saben ya. Oye, genial, Así genial. que nada, y aquí cerramos a las 8 las luces para, bueno, pues para ahorro energético y demás. Y además, tenemos aquí tenemos opción de full teletrabajo y de 70% teletrabajo y trabajo flexible, porque Sí, esa es una es mi cosa forma de ver curiosa. el trabajo. Telefónica hizo una propuesta, ¿no? De 4 días a la semana para trabajar. Sí, fue Y en Telefónica de España, hicieron una propuesta. Yo soy mucho más agresivo y estoy a ver si legalmente no es fácil hacer ese tipo de cosas. Yo quiero hacer ofertas de trabajo para gente que trabaje 36 horas, 30 horas, 20 horas, etcétera, porque, bueno, yo creo que el trabajo tiene que ayudarte a disfrutar la vida, pero el fin de la vida no tiene que ser trabajar, ¿no? Y que cada uno entonces elija. creo que hay grandes profesionales que pueden aportar mucho en jornadas de 20 horas, gente que puede trabajar 4 horas. Yo soy un partidario de hacer jornadas adaptadas a lo que quiera cada trabajador, ¿no? Y sobre todo para nosotros que somos una unidad de creación de tecnología donde vamos con herramientas, con Project Plan, etcétera, que es cargar horas, cargar tareas, repartirlos, todo agile, entonces es muy fácil. Luego, muchas veces me decían, ¿y cómo medimos la productividad? Digo, pues muy fácil, mira las releases. Si hay productividad, salen las releases. Si no hay productividad, no salen. De hecho, Es muy fácil. mi empresa, de hecho, la empresa anterior, la que me vendí, todo esto siempre lo habíamos practicado. Lo hicimos al principio como muy, vamos, no lo hace prácticamente nadie o no conocíamos muchos, incluso nuestros proveedores y clientes les costaba compaginar con nosotros porque no solo era creativo lo que hacíamos, sino que además tenías que resolver desarrollos, ¿no? Y la oferta final fue, oye, trabaja lo que quieras, ¿no? Y ya buscaremos Claro. cómo adecuamos el contrato. Y había gente que se pasaba 3 años trabajando y no hacía vacaciones y de repente te pedía 3 meses, ¿no? Decía, oye, es que ahora tengo que desconectar y más o Sí, menos sí. se arreglaban las cosas, ¿no? Lo de los 4 días sí que no lo veo por norma, pero bueno, eso ya es Bueno, otra historia. Oye, lo primero, yo sí agradecerte. soy un creyente de esto, ¿eh? Bueno, pues lo comentamos. Pero déjame que te agradezca que estés precisamente demostrándonos, ¿no? Que estás ahí y que es tarde, evidentemente, para estar ahí hoy. Y básicamente todos te deben conocer, pero bueno, tenemos a gente de todo el mundo viéndonos y que sepan un poquito, bueno, que actualmente eres el Chief Digital Consumer Officer de Telefónica. Si Chief algo lo Digital digo mal, Officer. Chief ya no es Digital consumer, Officer. ya no es No, 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 consumer. no, no. No, no, Eso, Chief Digital Officer. pues tienes que corregirlo de algún sitio. De algún sitio. Bueno, como lo copian tantas veces, Eso en el nos pasa a LinkedIn todos. está bien, en LinkedIn Nos está pasa. bien, y en la web del Comité Ejecutivo de Telefónica está bien, pero bueno, Nos pasa. queda mucho. Primero fui el CEO de Eleven Paths, luego fui el Sí. Chairman de Eleven Paths y el Chief Data Officer de Telefónica, luego Chief Digital Consumer Officer, es verdad, en el Eleven Path, para que 2019. la gente lo sepa, es la empresa de ciberseguridad del grupo Telefónica. Sí, que ya no existe, que ahora la fusionamos, como creció mucho, la fusionamos con Luca, que era la empresa de Big Data, con la unidad de IoT y con la unidad de Cloud, y ahora es una empresa que se llama Telefónica Tech, que es enorme, ¿no? Acabamos de presentar los resultados anual y ha facturado 1.600 millones de euros, ¿no? En 2022. O sea, empezamos, esas empresitas que empezaron ahí en Telefónica como apuestas por la tecnología digital, pues se han convertido ahora pues en un empresón como es Telefónica Tech. Y aparte de ser doctor en seguridad informática, embajador honorífico de la Escuela Universitaria de Informática del 2012, doctor honoris causa de la Rey Juan Carlos, que no he visto ninguno de esos papeles por ahí. O sea, que tú le das más importancia a las máquinas antiguas que a los papeles. Sí, Pero sí, que me no, parece bien, no, que me parece bien. Pero no. aparte de todo eso, Chema, tú saltaste bueno, fuiste muy conocido en un momento determinado porque se te denominó o ganaste, ¿no? Algún concurso de como el mejor hacker que teníamos por aquí. O sea, era una cosa. No, no, es curioso la historia. Bueno, yo adoro el hacking, aunque no me dedicaba a seguridad informática. Siempre yo cuento mi historia. Yo empecé con 12 años a programar. Yo nací en el año 75, o sea, ya voy camino de 50. Y empecé a programar con 12 años en Móstoles, en una academia, se llamaba RUS, en unos ordenadores que eran los dragones, que tenían un joystick y ponían la pantalla, programar en BASIC y me encantaba programar. Había visto la película de Tron donde
Sí. donde los protagonistas eran programas y los dioses eran los programadores, ¿no? Y molaba mucho. Y me fui a la universidad, estudié en la universidad pues todo lo que tiene que ver con programación, algorítmica, me encanta la algorítmica, me encanta programar, me especialicé en geometría computacional, que son algoritmos de rectas de barrido, diagramas de Voronoi, ese tipo de cosas que a mí me flipaban, y programando en esto. Y en bases de datos, me encantaban las bases de datos. De hecho, me hice pues todas las asignaturas de base de datos y no hice ninguna de seguridad informática porque era optativa y en aquel entonces opté por no hacer seguridad informática. No me interesaba tanto el hacking. De hecho, cuando salí de la universidad, pues me puse a programar primero como becario, que yo siempre lo cuento, yo trabajaba de becario programando en Visual C sin cobrar, barría y ponía los cafés en una startup, pero aprendía, que para mí era fantástico. Y luego empecé a trabajar de consultor haciendo tuning de bases de datos Oracle, trabajando pues arreglando Oracles con Sun Microsystem, Oracles con DGUX, con HPUX y ese tipo de cosas. Y dio la casualidad de que montamos la empresa informática y en 1998 un hacker llamado Ryan Forrest Papi publicó un paper, un EFIN, en el que descubría una nueva técnica de hacking que se llamaba SQL Injection, que con una comilla y 1 igual a 1 te saltaba la seguridad de una aplicación web. Y claro, yo sabía hacer consultas SQL, PLSQL, Transact SQL, así de grandes, y fue apasionante, ¿no? Descubrí que podía hacer muchas cosas con el mundo del hacking utilizando las técnicas de SQL Injection. Entonces empecé a hacer mi doctorado. Primero hice la ingeniería superior, que había hecho una ingeniería técnica, volví a la universidad, hice la ingeniería superior, hice mi máster especializándome en técnicas de hacking, mi doctorado, y sí que es verdad que empecé a enviar papers a conferencias internacionales de hacking, que para nosotros las más importantes son Black Hat y DEF CON, y bueno, pues primero conseguí en el año 2007, conseguí que me aprobaron la primera conferencia en Ámsterdam, en la Black Hat, hablando de las técnicas de Blind LDAP Injection en Web Applications, que eran súper chulas y era un paper del que estoy muy contento de haber escrito. Y empecé a dar conferencias internacionales en estas charlas y bueno, es verdad que soy el español que más veces ha hablado en DEF CON y Black Hat All Together, y que di conferencias por todo el mundo. Y lo del hacker más, yo lo he contado muchas veces, lo del hacker más famoso de ¿De dónde España sale eso? fue, pues es curioso, pero yo lo conté un día en una conferencia de hackers. Alguien hizo un concurso en un blog donde puso una lista reducida de gente que conocía y dijeron, el hacker más famoso de España es Chema Alonso. Y lo puso en su blog, no era nada especial, pero Google lo indexó y de repente todo el mundo que buscaba el hacker más famoso de España era yo, y de repente iba a las entrevistas y me preguntaban, ¿eres el hacker más famoso de España? Y yo decía, no, pero bueno, tal, no sé qué. Lo pone Google. Y el caso es que un día me entrevistó Jordi Évole y me dijo, ¿eres el hacker más famoso de España? Y yo dije, no, del mundo, porque yo doy conferencia por todo el mundo. Y de ahí fue la cosa, así que llegué a una conferencia de hackers en la No Con Name y di un año una conferencia del hacker más importante del universo, a ver si lo indexa Google y me convierto en el hacker más importante del universo. Pero no soy... Sí que es verdad que con los años era mucha guerra y la gente me conoce más, además con el tema del gorro, que es muy fácil de recordar, pero vamos, España ha dado grandes hackers súper buenos. Hay cosas, o sea, tu gorro, mis gafas, son elementos que ayudan a que te recuerden, sí. Que uno se los pone un día. Yo porque las necesito y al final empezaron a ser azules, pero vamos. Sí, no te digo más, que mira, que te he seguido la moda, mira, azules como tú. Lo que te faltaba. Oye, pero es verdad que en un momento determinado pues saltaste a la fama, pues de alguna manera pública o más popular, porque te ponías en los programas de televisión a hackearle los teléfonos a la gente que había allí, tío. Bueno, yo antes hacía demos muy chulas. La primera aparición pública que tengo, yo empecé a dar conferencias en el año 2000 o 1999, 2000. Y la primera donde llego a los medios de comunicación es una entrevista que me hacen en El País, que era muy divertida porque, claro, yo tengo la visión de que en unas conferencias tú no tienes que demostrar que eres listo, sino tienes que ser capaz de que la gente aprenda algo. Y además una conferencia tiene que ser divertida, porque si no, dame un paper y ya me lo leo yo, si yo ya he aprendido a leer. Entonces, siempre que hago las charlas, y sobre todo antes, que todavía era mucho más joven, pues intentaba que la gente se divirtiera y se lo pasara muy bien. Y yo me disfrazaba de todo, de cazafantasmas, de Gimli, tengo una disfrazada de Darth Vader, otra en la de Batman, luego sorteé mis calzoncillos, hacía calendarios tórridos para recaudar
dinero para la Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer, que están en internet, podéis verme desnudo en internet, pero no os lo recomiendo. Y entonces hacía que fuera divertido todas esas charlas y conferencias. Entonces, una de esas veces di una conferencia en el Congreso de Periodismo Digital que se hacía en Huesca, y un periodista del País me vio, y yo hacía demos en real y tal, tenía una demo mítica donde hackeaba una web de Tunos que no tenía nada, era simplemente que la contraseña estaba en JavaScript en local, pero los tíos habían puesto fotos de una fiesta suya que tenía de todo tipo de fotografías, no te lo puedo decir. Entonces la gente les sorprendía mucho. Hacía demos con la web de Pedro de la Rosa y de Fernando Alonso, que se lo he dicho ya con los años después, o con el Atlético de Madrid, que una vez lo hice directamente con ellos. De hecho, Entonces hacía que fuera divertido. Tú y yo dimos una conferencia, bueno, estuvimos en un mismo evento, yo te estuve escuchando tú a mí, en la Casa América hace ya bastante tiempo, para Sí, American Express creo que era, y a mí me sí, sorprendió la tuya, ¿no? Pues porque allí sacaste, bueno, hablas mucho de tu hija y que tu hija esto y lo otro y tal, y con el ordenador que estaba todo toqueteado por tu hija, no sé qué, acabaste abriéndole los ojos a mucha gente con respecto a la seguridad informática, que es al final, sí, o seguridad, en sí, este sí, caso, que yo creo sinceramente que mucho nos queda, ¿no? Es decir, hay todavía sí. una enorme Pues falta de mira, cultura con respecto a la seguridad. después de dar esa charla en el Congreso, me hicieron una entrevista en El País, que la gente puede verla, que se llamaba, decía, Chema Alonso hace del hacking, no, del show informático una nueva profesión, porque claro, como hacía chistes y tal, y de hecho di una conferencia y la gente ponía hacker y cómico, ¿no? Y decía, ¿tú eres un cómico que se ha aprendido las demos o eres un hacker que hace gracia? Y digo, hombre, esto he estudiado la informática. Y luego sí que es verdad que en el 2014 hice 3 o 4 programas de televisión muy llamativos. Uno de ellos, El Hormiguero. La gente me dice, tú eres el hacker del Hormiguero. He estado, Marc, una única vez en El Hormiguero. 7 minutos. 7 minutos. Eso es todo lo que he estado. Es verdad que cuando yo sabía que iba a ir al Hormiguero, durante una semana estuvimos preparando esa demo que ve una semana, que la gente la ve en 7 minutos, pero yo había diseñado toda la demo, paso a paso, lo como teníamos que explicarlo, etcétera, toda la demo del hackeo, y quedó muy bien. Y ese vídeo de donde le hackeo el teléfono a Pablo Motos, que es muy bonito para explicar cómo era un hacking, pues había llevado mucho tiempo de preparación, pero estuve 7 minutos ahí. Estuve también en Jordi Évole haciendo una demo con una técnica de hacking que habíamos hecho en una herramienta que la había publicado yo en Defcon y Black Hat, que además la gente no la entendía. Dice, estás haciendo un man in the middle y hay HTTPS. Y digo, no, es que estoy haciendo un bridging HTTPS, HTTP, que es un poquito más complicado, etcétera. Entonces hice Buena Fuente, Salvados, Documentos TV y El Hormiguero, y yo creo que esto es ya, Ya ¡pum!, está, con eso se acabó. De la, hecho, la, Pablo Motos, tengo buena relación con él y con los chicos con Trancas, con Barranca, con Juan, con Damián, con Marron y tal. Y siempre se lo cuento, digo, 7 minutos y me convertí en el hacker del Hormiguero, ¿no? Claro. Tranquilos todos porque sí que vamos a hablar de ChatGPT porque nos están preguntando y vamos a hablar. Yo Sí. simplemente, yo fui hacker, pero además, o ¿Ah? sea, no, pero espérate, ya prescrito. Todo lo que hice ya prescrito, pero porque yo tengo nada, un par o 2 años más que tú y yo soy de la época de Spectrum, del Spectrum ZX, ¿vale? Y en aquella Sí. época los juegos eran, los más jóvenes de aquí seguramente ni puta idea, pero bueno, en todo caso lo buscáis, Spectrum, Sinclair y cosas de estas, y los juegos iban con unas cintas de casete que tenías que meter en un magnetofón y tal, ¿no? Y todo eso que cargaba de aquella manera, Claro. y pam. Entonces, claro, los que queríamos copiar esas cintas, lo que hacíamos era copiarlas con un cable Mic Air, ¿no? Con cintas de cromo para que eso aguantase bien, pero claro, salieron las cintas Turbo, que se llamaba, Ocean sacó el Decathlon Turbo, que se cargaba en 2 minutos y medio en lugar de 5, con un sonido súper agudo que era imposible de copiar de ninguna manera. Hasta que aprendí que, claro, todo eso tenía una introducción en C. Y con 14 años me puse a investigar todo eso, a leer cosas, nunca estudié informática, ¿no? Pero sí que aprendí a cómo reventar la primera línea de código que había, que era la que te permitía leer eso a 5 minutos en lugar de 2 y medio, ¿no? Y empecé a copiar esos juegos y los vendía en el cole y tal, ¿no? Eso ha prescrito, con lo cual, Muy pero bien, sí que es ahí, un piratilla. piratilla, es un escenario ese del hacking que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque es como muy, muy secreto y tal, y te tenía ahí referenciado, ¿no? Oye, vamos a hablar de Sí, inteligencia sí. artificial,
Venga. que además, por lo que sé, lo vamos a tratar en un sitio en el futuro juntos y ya la gente también lo podrá ver. Pero en todo caso, ¿existe la inteligencia artificial como nos la están presentando en todas partes? Bueno, yo sí creo en ella tal y como creo en la inteligencia. Ya hemos hablado de eso antes, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial hoy en día hace mimicking, ¿no? Hace mímica con todos, son algoritmos que son capaces de correlacionar datos con millones de parámetros y resuelven problemas de la misma manera que lo pueden resolver los seres humanos. Por otro lado, yo es que tengo la visión de que los seres humanos somos una máquina de química y programación que hacemos lo mismo, ¿no? Que resolvemos problemas en base a conocimiento aprendido de datos relacionados con otros. Es decir, yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de reconocer fotografías, pues al principio nosotros lo que estábamos intentando era hacer una traducción de lo que habíamos aprendido que era una vaca a un ordenador, ¿no? Le decíamos una vaca tiene 4 patas, pero bueno, puede estar coja y tener 3, suele ser blanca y negra, pero también las hay con pelos, tienen cuernos, tal, no sé qué. Y hacíamos eso que era el sistema experto. Los seres humanos no aprendemos así, nos llevan a ver una granja y te dicen, mira, una vaca. Y tu cerebro, sin que tú lo Lo sepas, es captura. capaz de recoger muchos datos e interrelacionarlos entre ellos para saber lo que es una vaca, ¿no? Entonces, si tú crees que existe el alma, si tú crees que existe el alma, entonces la inteligencia artificial no es inteligencia, ¿no? Pero si no crees que existe el alma y que crees que, pues, que somos un conjunto de química, aprendizaje, experiencias, situaciones de contexto, etcétera, pues sí que podemos decir que la inteligencia artificial acabará siendo como la inteligencia humana en algún Pero momento, ¿no? Pero bueno, es una visión personal. yo tengo alguna apreciación ahí, o sea, la inteligencia artificial, la que ahora mismo disponemos, incluso el Sí, deep learning, todo lo, incluso todo lo que es el deep, todo lo que es incluso el aprendizaje profundo, ¿no? Para decirlo de una manera sí, más fácil para todo el mundo, creo sinceramente que lo que hace es tratar muchísimos datos. O sea, la cantidad de datos que trata, finalmente, pues por claro. un efecto estadístico, aquí cogerlo con pinzas, con un efecto estadístico te presenta una serie de cosas que dices, joder, esto está pensado. Pero claro, la inteligencia humana trabaja por contexto, tú lo acabas de decir, pero incluso adquiere el conocimiento previo de toda la humanidad, de algún modo, ¿no? Y la adquiere por simpatía, que se dice en el ámbito biológico. Y claro, aunque no creas en el alma, sí que puedes creer en que la inteligencia humana tiene una serie de elementos que la inteligencia artificial no puede mantener, que es sobre todo esa contextualización de la propia inteligencia. Y tú acabas de decir que un ser humano, cuando ve una vaca, dices una vaca, paz, ya está. Y lo que están al Sí. lado, una vaca también. Pero la inteligencia artificial funciona por estadística, ya te digo, cogiéndolo con pinzas. Bueno, pero nosotros también, porque si no has visto un caballo nunca y te enseñan un caballo, piensas que es una vaca, hasta que te dicen, no, eso es un caballo, ¿no? Entonces al final te lo tienen que hacer tagging. Y sí que es verdad que los algoritmos de aprendizaje pues generan esas relaciones, pero una vez que generan los conocimientos, hacen los knowledge graph, los grafos de conocimiento, y ya trabajan sobre el conocimiento. Al principio sí que trabajamos con tagging a la hora de entrenar los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Vamos tagueándoles datos y luego utilizamos algoritmos que van sacando esas relaciones, que sí que es verdad que es relación entre parámetros, que tiene todo es matemática, en la vida todo es matemática, hasta los genes, ¿no? Son matemáticas. Pero yo creo que lo que al final marca la diferencia es, por supuesto, no estamos al nivel que un cerebro humano, o sea, no nos confundamos. O sea, la inteligencia artificial está creciendo, está avanzando, pero todavía le queda para llegar a la capacidad de un cerebro humano. Pero el límite personalmente yo lo veo en si tú crees en que hay una chispa de creatividad o no hay una chispa de creatividad. Y sí que es verdad que genéticamente nosotros nos transmitimos datos de generación en generación, ¿no? Entonces partimos de esa base de que sabemos hacer cosas para que nos funcione el hardware por defecto desde nacimiento, ¿no? Entonces hay una parte que lleva razón ahí, la inteligencia artificial todavía no, ¿no? Pero ya veremos. Yo es que, sinceramente, es posible que se llegue. O sea, lo que yo no pongo en duda que se pueda llegar o no. Lo que pongo en duda es que sea imposible no llegar. Es decir, ahora mismo se nos presenta la inteligencia artificial como algo que va a suceder de un modo determinado sí o sí. No hay ninguna otra opción. Porque es cuestión de avanzar en lo que ya sabemos
ir tirando hacia ahí. Cuando en realidad hablas con incluso personas que están desarrollando proyectos de inteligencia artificial, conozco varios, ¿no? Desde incluso en Silicon Sí. Valley, en Dublín, los conozco también en Suiza, los conozco en Israel incluso, y lo primero que te dicen es que eso no es así. Y te lo dicen ciertamente, te dicen, mira, sabemos qué es la inteligencia humana y no tenemos ni remota idea de cómo llegar a ella. Es decir, no sabemos cómo llegar a ser, cómo podemos lograr que ChatGPT sepa lo que está diciendo. Solo nos presenta cosas que nos parecen fiables, incluso en muchos casos, hostia, ¿cómo cojones ha hecho esto? ¿No? ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede Sí. componer una canción? ¿Cómo puede todo eso en base a la múltiple de datos que tiene? Pero no sabe lo que está diciendo, con lo cual, y esa es la gran duda, la gente que se dedica a esto pone en duda de que sea irremediable que lleguemos a que la inteligencia artificial sepa que es inteligente. Bueno, es tomar conciencia de sí misma, te refieres, ¿no? Esto nos lleva a René Descartes, ¿no? A pienso, luego existo, ¿no? Tomar Claro, de conciencia, alguna demostrar que manera. existe demostrar que existe la conciencia y que existe la vida también es complicado desde el punto de vista filosófico para los seres humanos. Eh, yo no creo que ChatGPT vaya a ser la inteligencia artificial. ChatGPT es un interfaz conversacional, es un charlatancillo, ¿no? De hecho, yo tengo mi próximo artículo en Zenda Libros va precisamente de esto, ¿no? De ChatGPT, ojo, cuidado, que ChatGPT es un charlatán mentirosillo. Lo único que tiene que hacer es dar conversación, ¿no? Y eso lo hace muy bien. Es como una interfaz, como en la película de Interestelar, que le ponía el modo de sarcasmo, ¿no? Y hablaba con ello. Pero sí que creo que la ciencia ha demostrado y la inteligencia artificial ha demostrado que los avances van progresando constantemente con pequeños avances y no tiene por qué ser un LLM, la inteligencia artificial, no tiene por qué ser eso, ni tiene que ser un modelo de Stable Diffusion o tiene que ser un modelo de una UNET o no sabemos cuál va a ser los algoritmos, pero sí que lo que estamos viendo es que cosas que hace 5 años parecían imposibles, pues hoy han avanzado y lo vemos con los ordenadores cuánticos, ¿no? Los ordenadores cuánticos han pegado un crecimiento brutal. Yo tuve una reunión con el equipo de una de estas empresas que está fabricando uno de los ordenadores cuánticos, el equipo de IBM, y ellos nos decían, mira, Chema, no sabemos ahora cuándo va a estar, pero sí que sabemos, hemos descubierto cómo solucionar los errores que nos están produciendo en los qubits y hay margen de mejora y lo hemos visto que ha ido bajando, ¿no? Ya están en 380 y pico qubits y tienen progresión de llegar al mega, o sea que avanzará, pero depende, nadie sabe cómo. Saben que hay que avanzar y que hay que tirar líneas de investigación. Ese es el punto, exacto. Es decir, no se sabe todavía cómo No llegar se a sabe, eso. Es probable que tenga correcto. mucho que ver con el cómo se está haciendo, que es la capacidad computacional. Evidentemente, la capacidad computacional cuántica lo pone todo del revés, porque es muchísimo más eficiente y rápida, ¿no? Para algunas cosas. Y la verdad es que en gran medida, supongo que ChatGPT lo que ha hecho es poner el debate muy público y ha Correcto, sorprendido a mucha gente, ha sorprendido a gente que correcto. tiene a su alcance una herramienta que parecía solo disponible para grandes empresas o para grandes investigadores de esta historia, ¿no? Y tal Sí, vez ahí lo has explicado de maravilla. y es posible que la duda esté, o el error que viene desde Turing, ¿no? Desde el test de Turing, que se le llamó inteligencia a aquello que hizo aquel software que fue capaz de imitar a un niño ucraniano, ¿no? Porque además lo hicieron así para que cuando cometiera errores pues no se notase. Pero que ese test se le llamó inteligente y tal vez el error está en llamarle ciencia a algo que no lo es, cuando es otra cosa. A lo mejor es investigación de otro tipo, ¿no? Y se le llama biología a cosas que no lo son. O sea, cuando combinamos mal todo eso, a veces tenemos una distorsión de la percepción de lo que estamos tratando. Yo creo que todo está mezclado, ¿no? Y que los avances tecnológicos llegarán mezclando diferentes disciplinas, ¿no? Hay el libro este que es tan chulo que me regaló un amigo y me encanta, ¿no? El de Where the Good Ideas Come From, ¿no? De dónde vienen las buenas ideas, que explica cómo va la teoría esta de las habitaciones adyacentes, ¿no? Y cómo se van apareciendo y que muchas veces para que se produzca un breakthrough necesitas cosas de otras áreas. Y en el mundo de la biología, del mundo de la tecnología cuántica, pues es física y química fundamental aplicada a la informática, ¿no? Y irá mezclándose todo. Hoy en día estamos hablando mucho del biohacking o de la llegada de los humanos aumentados con conocimiento, con tecnología, ¿no?
Decía el libro de Harari que me gusta mucho, el de que en el siglo XXI los hombres aspirarán a ser dioses, ¿no? Incorporándote pues poderes como pues sentir las mareas o sentir la temperatura o de repente tener todo el conocimiento conectado a Internet. ¿Qué diferencia hay de tenerlo en una libreta, tenerlo dentro de tu cuerpo? No lo sé. ¿Y qué diferencia hay del tacto? Es muy difícil de saber dónde está el límite. Entonces, yo creo que estamos en una época muy bonita, que como dice otro libro que me encanta, el de Steven Pinker, el de En defensa de la ilustración, comenzó cuando el hombre dejó de pensar que todo estaba en los libros y admiró a la ciencia, y desde entonces esto ha avanzado muy rápido. Y últimamente estamos en el momento de la inteligencia artificial. Yo creo que vamos a ver cosas muy impactantes en los próximos 5 o 10 años. Yo creo que la robótica social está muy cercana, los ordenadores cuánticos van a transformar los algoritmos de inteligencia artificial. Todo el mundo ve que los ordenadores cuánticos aplicados a la inteligencia artificial va a ser muy fácil replicar los funcionamientos de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro se basa en química, ¿no? Y los ordenadores cuánticos están pensados especialmente para reproducir algoritmos de la naturaleza, ¿no? Que tienen reacciones químicas. Entonces, yo creo que vamos a ver avances muy importantes. ¿Eso quiere decir que vamos a llegar a la inteligencia artificial general y que pueda superar la singularidad a todo? Yo creo que sí, pero esto es sacar el dedito, no sé, Exacto. cada uno puede tener su opinión. Es la diferencia entre ciencia y tecnología, lo que te decía. Dice, la ciencia habla de eso, habla de que no sabemos todavía cómo llegar, pero se puede llegar. Yo no digo que no, tampoco lo dice la ciencia. Correcto. Y la tecnología te dice que vamos a llegar a un punto en el que simplemente precisamos más tecnología. En este caso, evidentemente, pues son ordenadores cuánticos, servidores más potentes y que ocupan más espacio o lo que sea, ¿no? Todo eso nos lleva ahora que, una vez puesto sobre todo a través de ChatGPT, que es el debate, ¿no? Es el que todo el mundo se ha sorprendido y ha dicho, madre mía, qué cosas hace, empieza el miedo, ¿no? El miedo habitual a la tecnología. Yo llevo muchos años también explicando y divulgando tecnología y te das cuenta de que cada vez que presentaba alguna cosa que luego se ha ido sucediendo, primero había un rebote general, ¿no? Miedo por todas partes. Y ahora estamos con los deepfakes, la historia de que, bueno, eso que acabamos de poner tuyo, por cierto, eso que ha salido al principio, que eras tú hablando, eso tú jamás lo has Sí. dicho. No lo he dicho yo jamás y además... No eres tú. No, y además la imagen está hecha con Stable Diffusion y a partir de un modelo de inteligencia artificial entrenado por mí, y el movimiento es un face revamping, también hecho con un modelo de inteligencia artificial que utiliza transfer learning para tú entrenas un movimiento de una cabeza y lo transfieres fácilmente a cualquier imagen. Y luego tiene lip syncing también, otro modelo de inteligencia artificial para sincronizar los datos. Así que en ese ejemplo hay 4 modelos de inteligencia artificial trabajando conjuntamente, ¿no? Yo creo que sí que es verdad, y eso que dices es cierto. Yo soy un optimista creo en la humanidad, y creo que al final, y espero que no me decepcione, toco madera, creo que hemos sido capaces de ir hacia adelante siempre, a pesar de que cuando creamos nuevas tecnologías, pues tenemos tropezones y tenemos problemas, ¿no? Lo hemos visto con las redes sociales y las fake news, que ha llevado a una división y una polarización de la sociedad. Yo siempre digo a la gente, si tú piensas que los otros no tienen ni puñetera idea, es que estás dentro de la burbuja y te están dando Internet las noticias que tú quieres oír, porque al otro le pasa lo mismo, ¿no? También nos ha pasado pues con la tecnología nuclear, o sea, creamos la bomba nuclear y, ostras, a finales de los años 80 todo el mundo pensaba que íbamos a morir antes de llegar al siglo XXI, ¿no? Que íbamos a ser, no íbamos a ser capaces de tener una tecnología como la tecnología nuclear. Y sin embargo, ahora mismo vemos que los países están mirando a utilizar la tecnología nuclear como fuente de energía barata, masiva para todo el mundo, ¿no? De hecho, Bill Gates ha invertido en esta startup esta empresa, ya no es una startup, que crea centrales nucleares en cubos y los mete en el mar y consigue mucha eficiencia en la energía. Entonces, yo creo que vamos a tener avances tecnológicos, que vamos a cometer errores, por supuesto, y lo vemos con la inteligencia artificial. Ya hemos tenido armas donde una inteligencia artificial ha tomado la decisión de matar a una persona, de disparar, y no hay ningún humano responsable, ¿no? Y ahora genera mucha controversia. Y ahora, pues bueno, tuvimos el congreso, el REIN, en Europa hace poco, donde se intenta poner, oye, unos límites, por lo menos unos principios de cómo debemos trabajar con la inteligencia artificial en la industria militar, ¿no? O sea, que tendremos que aprender a manejarla. A esto de los límites le tengo un miedo,
vamos, le tengo un respeto importante, no soporto los límites y menos cuando quienes los imponen o quieren imponerlos son quienes están desarrollando esas cosas, ¿no? O en gran medida, o sea, la carta de los 1000 expertos tiene tela, o sea, que te salgan diciéndote que hay que parar estos 6 meses cuando son ellos los máximos responsables en gran medida del desarrollo de esas historias, ¿no? Y que no la van a parar de hacer, esos 6 meses no lo van a aplicar ninguno de ellos, me sorprende mucho. Es más, Sí, creo pero sinceramente, no sé, Chema, pero ¿tú no crees sinceramente que todo esto que está pasando ahora, en realidad, la profundidad que tiene la inteligencia artificial no es tanto si es más consciente, si es menos, si es más arriesgada, si copia, es que lo que está cambiando es el modelo de relación del ser humano con la tecnología, que es un nuevo contrato social que estamos asignando, sobre todo desde el punto de vista laboral? bueno, son muchos aspectos. A ver, yo entiendo el punto de vista de los que hablan de cuidado con la inteligencia artificial en la industria militar, ¿no? Una inteligencia artificial que busca una persona con reconocimiento de caras y dispara sin que haya un humano responsable, pues le puede suceder como pasa que te confunda con otra persona y ya está. ¡Ay, te mató la inteligencia artificial! Nadie sabe nada. Y yo ponía un ejemplo, yo tengo una foto que me hicieron en el año 2016 para el comité ejecutivo, que voy sin gorro ahí, todo puesto y tal, y la inteligencia artificial de Microsoft de reconocimiento facial, de comparación de cara, me decía que era George Clooney. Ya me gustaría a mí ser George Clooney, pero me puede matar sin esto, ¿no? Entonces, como no entendemos cómo funciona la inteligencia artificial, porque la explicabilidad del aprendizaje de una inteligencia artificial todavía es un área que tenemos que desarrollar, yo entiendo que haya preocupación oye, por lo menos vamos a comprobarlo. Y luego yo tengo una visión humanista de la tecnología, que todo lo que hagamos en tecnología tiene que ser que haga la vida de las personas mejor, no la de solo algunos, sino la de todos. Y hablo de las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas buenas, pero también el mensaje de, no, lo que hacemos nosotros es building communities. No, porque lo que hago es clusterizarte y venderte anuncios. Y si detecto que eres ludópata, no te preocupes, todo juego. Y si detecto que eres alcohólico, todo alcohol. Entonces, eso de la tecnología sí que tenemos que entender qué es lo que queremos construir como sociedad. Y lo que tú has dicho es verdad, la inteligencia artificial va a destruir muchísimos puestos de trabajo. Yo hablaba con Iker Jiménez, hablaba de esto y decía, Iker, es que las destrezas humanas nos las están ganando. Un coche corre más rápido que nosotros. Por supuesto. Con un microscopio tienes más visión que con un ojo, por supuesto, ¿no? O con gafas. Pero es que con inteligencia artificial, si tú miras todas las destrezas cognitivas que nos superan, pues son muchas. Y nos va quedando el reducto donde el humano es mayor que la inteligencia artificial, cada vez es menor. Y tenemos que superar esa ansiedad, porque hay muchas personas que les genera ansiedad, necesitan saber que queda un reducto donde el humano es mejor que la máquina y que la tecnología. Y yo personalmente creo que va a llegar el momento en el que te vamos a tener que aprender a vivir siendo inferiores a la tecnología en todas las destrezas cognitivas, como esto siga así, ¿no? Entonces, claro que va a producir, pues fíjate, en el momento que la inteligencia artificial empiece a conducir coches, excavadoras, empiece a hacer robots sociales, atender al público, etcétera, pues te genera un montón de paro, ¿no? De personas, pero también creo que en el futuro tendremos que plantearnos si la forma de ganarnos la vida es ganar el pan con el sudor de nuestra frente o el trabajo, como decía Harari, pues dejará de ser tan relevante y lo que tendremos que dedicarnos es a intentar ser felices en la vida. Si tú miras el PIB desde el siglo XX, el PIB es vertical prácticamente, ¿no? De riqueza en el mundo. Entonces, creo que tenemos una auténtica tarea de reflexión por delante sobre qué es lo que queremos para la sociedad y qué es lo que queremos para los seres humanos. Y va mucho con filosofía, con humanidades, con ese tipo de cosas. De hecho, como sabes, mi último libro, que se llama La era de la humanidad, hablaba de cómo vamos a tener que afrontar un escenario vital en el que ese contrato social que llamamos empleo va a cambiar. Yo no hablo tanto de destrucción de empleo, que eso siempre ha sido un derivado, un hecho que sucede mientras se generan otras cosas, ¿no? Pero es Sí. cierto que seguramente las habilidades. Fíjate lo que voy a poner ahora. Esto que voy a poner ahora es el currículum vitae de alguien que no existe, ¿no? O sea, Sí. ha llegado, o sea, ha llegado esto. Hay quien tiene ya Bueno, desarrollado pues una
una inteligencia, ¿no? Como le llaman, a partir de una serie de conocimientos muy concretos y te explica lo que es capaz de hacer o cómo lo puede hacer, en qué te mejora el equipo en el que se incorporaría, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de poder Sí, sí. contratar, entre comillas, un sistema experto, una inteligencia artificial determinada, experta, por ejemplo, en este caso, pues en programación o en lo que sea, pues al final esto es un símbolo, ¿no? Este documento Sí, sí. es simbólico, pero habla mucho. Entonces, esto podemos verlo de dos maneras, ¿no? Podemos ver que una inteligencia haga su currículum para buscar su trabajo, ¿no? Sí. Alguien te lo proporciona a través de una empresa que lo genera, pero también puede ser que ese currículum vitae te lo fabrique o te lo mejore o te lo haga más asequible, sin mentir, ¿no? Pero que te lo haga, Sí. evidentemente, mucho mejor a partir de una inteligencia artificial para que te contrate un ser humano o te contrate incluso una inteligencia artificial. Sí, mira, en el año 2020 tuvimos la primera patente que se concede a una inteligencia artificial. Ya no se conceden las patentes a las personas, sino a las inteligencias artificiales. Y cada vez vamos a encontrarnos que más tareas de trabajo se hacen con la inteligencia artificial. Yo he empujado aquí en Telefónica que firmemos un acuerdo con GitHub para que todos los desarrolladores trabajen con Copilot a la hora de crear código, porque es más rápido. Es decir, Copilot es un asistente de programación basado en inteligencia artificial que acelera los desarrollos de mis equipos, ¿no? Y es como tener un empleado más. El otro día alguien, o sea, hicimos, bueno, hace ya 3 semanas hicimos unas pruebas de contratación y en las pruebas de contratación que hicimos para un puesto concreto se exponía un problema a resolver. Ese problema a resolver tenía que escribirse y tenía que estructurar una serie de pasos y crear unas tablas. Y en esas tablas, bueno, de todos los que se presentaron, una de las personas lo hizo todo con ChatGPT, todo. O sea, desde el principio hasta el final. Lo hizo allí, lo Sí, presentó en 5 claro. minutos, mientras los otros tardaron 1 hora. Claro, la cuestión fue, Sí. ¿qué hago? ¿Lo contrato? Porque, primero, el resultado es correcto, pero no lo ha hecho él, en teoría, ¿no? Entonces, el debate en si lo ha hecho él o lo ha hecho él utilizando una herramienta determinada y los otros no, tardó 5 minutos, que es decir, 55 minutos menos que el resto, funcionó igual que el resto, y como era un aspecto relativamente técnico, donde la creatividad era relativamente innecesaria, pues lo tienes que contratar, porque este tipo lo ha resuelto antes. Mira, yo te voy a contar una anécdota aquí haciendo las pruebas en Informática 64. Nosotros tenemos, todo el equipo es de ingeniería y desarrolladores en Informática 64. En Eleven Paths, cuando estábamos en Eleven Paths haciendo pruebas, entonces estaba un día uno de mis ingenieros, Paco, preparando las entrevistas para los desarrolladores y les poníamos pruebas de dibuja, ¿cuál es el algoritmo para dibujar una recta píxel a píxel? ¿O cómo harías dado una habitación, cuál es la estructura de datos para representar una habitación en 3D, pelotas y el algoritmo para saber si un punto está dentro o fuera de una de las pelotas que están dentro de la habitación? ¿O cuál es el algoritmo para un circuito de fórmula? Ese tipo de preguntas. Y había un día que le estaba preguntando por la sucesión de Fibonacci, ¿no? El algoritmo para hacer la sucesión de Fibonacci. Y le dije, al primero que diga, vete a la Wikipedia, cógete la lista de la sucesión de Fibonacci y haz un get URL, ese me lo contratas, porque al final la gente que utiliza las herramientas que tiene a su alcance para resolver los problemas es la que yo quiero tener. Y por supuesto, Internet es una herramienta y por supuesto ChatGPT es una herramienta, ¿no? No es esto es como decir, no, es que hay que escribir a mano un libro, porque si lo escribes a máquina ya no es lo mismo, que este debate existía al principio cuando aparecieron las máquinas de escribir y sin embargo hoy grandes escritores como Arturo Pérez Reverte pues escribe a ordenador, no pasa nada, no le hace peor escritor, ¿no? Es una herramienta y como tal hay que sacarle partido y creo que ChatGPT o la inteligencia artificial es fundamental para desarrollar tu De trabajo hoy en hecho, día. de hecho, estuvo prohibida la calculadora en las clases hace mucho tiempo. Se prohibió Correcto, Google. El uso de Google sí, estuvo sí. prohibido en las escuelas durante bastantes años. Es decir, no te metas ahí que tienes que memorizar. O sea, estas cosas las vamos aprendiendo. Y yo creo sinceramente que en la disposición de la herramienta tecnológica más avanzada desde el punto de vista de consumo inteligente que ha tenido jamás el ser humano hasta la fecha, ¿no? En términos generales, es ChatGPT. Y eso, al final, es una herramienta que puede empoderar, al contrario de lo que nos están diciendo. Yo creo que el miedo de toda ese establishment a partir de que, cuidado, esto hay que pararlo, es que igual se han dado cuenta de que no lo pueden controlar. Esa es mi teoría, pero vamos, No, cada uno tiene las suyas.
El ChatGPT, yo no lo veo con tanto riesgo. Yo creo que tiene mucha utilidad, ¿no? De hecho, yo escribí un artículo hace muchos años, ya Pero entonces, hace ¿por qué? 8 años. Pero Chema, entonces, ¿por qué crees que hay este discurso oficial cada vez más? Fíjate, Italia, Europa se reúne esta semana. El Reino Unido ha publicado una estrategia pro innovación que va a regular la inteligencia artificial. Mañana el Centro Común de Investigación en Sevilla inaugura oficialmente un Centro Europeo de Transparencia Algorítmica. Joder, Claro, por ese es todas el partes. problema, pero ese es el, sí, pero ese es el problema. O sea, por un lado, yo soy a favor de utilizar todas las herramientas para sacar tu trabajo, que eso es, lo puedes buscar en el artículo, se llama la teoría del Big Brain, ¿no? Que hablaba de, o sea, nosotros tenemos un brain y otro Big Brain que es Internet y lo tenemos que utilizar y lo que hay que empoderar a la gente es a que utilice ese Big Brain, punto. O sea, ese es tu mundo, igual que es como si a mí me hubieran prohibido leer libros o, pues, ¿cómo me vas a, qué pasa? ¿Que para ser inteligente no puedo leer libros? No, pues esa es la teoría del Big Brain. Por otro lado está que la inteligencia artificial la estamos desarrollando muy rápido y hay un área que no hemos desarrollado bien, que es el área de la explicabilidad. Es decir, saber qué gaitas ha aprendido un algoritmo de inteligencia artificial. Y estos algoritmos como ChatGPT o como BART o como los algoritmos basados en datos masivos, el problema que tenemos es que le tiramos todos los datos sin filtrar de lo que hay en Internet. Y lo que hay en Internet puede ser verdad, puede ser falso, puede tener sesgos, puede ser racista, puede ser machista, puede tener un montón de cosas que si tú no lo has evaluado y lo pones a producir, por ejemplo, a atender al público, pues puedes tener un algoritmo que sea machista, que sea sexista o que sea xenófobo o que sea racista o lo que quiera, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con algoritmos de inteligencia artificial puestos para reconocer ampliación de fotos y reconocer delincuentes, que siempre tiraba a la gente de raza más oscura. A los del, ¿por qué? Pues porque había dado una base de datos que tenía gente de raza oscura, ¿no? De piel más oscura, pues ya está, pues lo tenía. Entonces, lo que sí que está preocupada la gente es, ¿dónde lo vas a poner? Y estamos seguros de que este algoritmo no tiene sesgos, ¿no? Un ejemplo que ponía el propio Google en uno de sus eventos es, hemos entrenado el algoritmo de reconocimiento visual de fotografías y cuando lo hemos pasado por la explicabilidad, decía que para reconocer a un doctor, lo que miraba era que tuviera un estetoscopio, una bata y que fuera hombre. Y sin embargo, si era bata, estetoscopio y mujer, le decía que era enfermera. Yo tengo una guerra con los traductores de Google y Microsoft. He abierto un change.org para que inviertan en quitar el sesgo de género en las profesiones. Tú le dices, the judge told the nurse to take care of the engineer, y te dice, el juez le dijo a la enfermera que tuviera cuidado del ingeniero. Cuando no tiene por qué, yo no te he dicho ningún género. ¿Por qué has decidido que el género sea hombre, el género sea mujer en la enfermera y el ingeniero sea hombre, ¿no? Entonces, Eso es esos verdad. sesgos son cosas que es lo que preocupa a la gente a la hora de explicarlo. Y el problema es que estamos haciendo una cosa, que hay un paper académico muy chulo que se llama Lipstick on a Pig, que es ponerle pintalabios al cerdo, que es, sabemos que la inteligencia artificial tiene sesgos, que no lo hemos hecho bien, pero lo que hacemos es filtramos la salida y si lo detectamos en la salida lo cambiamos, le ponemos pintalabios. Pero no vale, o sea, tenemos que trabajar en la explicabilidad de los algoritmos. Y eso es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Yo en el año 2015 me fui a Silicon Valley, estuve con los ingenieros de Google que estaban con el Google Car. Y uno de los debates que surgió después, yo me subí ahí en el coche, lo llevaban con el ordenador y decía, hostia, y si ahora hay un accidente inesperado, ¿cómo habéis programado esto? Y me decían, no hemos programado nada. Trabajamos pensando en un futuro donde todos los coches vayan con inteligencia artificial y no haya accidentes, ¿no? Y al poco salió en Stanford el proyecto de Ethical Car, ¿no? Porque hay que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, eso es lo que es el debate. Por lo demás, yo creo que hay que seguir apostando por inteligencia artificial a tope. No, no, yo también. O sea, es que yo creo precisamente que la inteligencia artificial general, si llega algún día, es la imprenta. Como lo fue en su día. Es decir, el problema está, durante mucho tiempo la Iglesia prohibió la imprenta, ¿no? Y la prohibió porque transmitía el conocimiento de una manera determinada que para aquel momento era inesperado. No se podía incluso ni percibir qué significaba todo eso. Ahora seguramente no entendemos qué significa la transmisión del conocimiento con una herramienta nueva que es la inteligencia artificial. Nos explota la cabeza cuando lo pensamos y creemos que simplemente es una herramienta de control o va a estar sesgada. El sesgo es humano.
y no pasa nada. Es decir, Correcto. yo sinceramente, si eso que tú decías de Google Translator, tú le metes cualquier cosa con género, lo metes que te lo traduzca al turco, que no tiene, te lo devuelva y te lo devuelve con Correcto. el sesgo y ya está, ¿no? Y de Correcto. hecho el sesgo está en las pruebas que se hicieron para la conducción autónoma, que se hicieron el test aquel de a quién atropellarías, ¿no? A la niña, correcto. a la abuela o no sé qué, pues dependiendo de dónde se hacían la estadística o las preguntas, en China, en Japón, en África, Correcto. en Europa, en América, cambiaba. Es decir, en China mataban a la niña, Totalmente. o sea, no tenían problema, y en África nunca mataban al anciano, ¿no? Es decir, eso es así, pero es humano, y seguramente ahí tenemos que aceptar que parte de ese sesgo, pues lo podemos medianamente gestionar, pero ¿quiénes somos nosotros para gestionar un sesgo que ya es humano? Ya, pero lo que queremos es quitar el sesgo. O sea, para eso trabajamos en la sociedad. Y meter una inteligencia artificial que lo expanda es lo que no queremos, ¿no? Y en el caso del traductor, mi guerra es, ¿por qué se tiene que inventar nada? O sea, tradúceme lo que ponga. Y si no sabes si es hombre o mujer, pues me pones el ingeniero o ingeniera o lo que tú quieras. O el juez o la juez o el juez o la jueza. No estoy hablando del lenguaje inclusivo. Estoy hablando de que me pongas un warning de, hola, en esto no sé si es hombre o mujer, porque en el original no lo especifica, ¿no? Entonces, pero yo creo que el fin es bueno. Queremos saber qué estamos poniendo. Queremos saber cómo es el algoritmo, pero con la Web3 y la llegada de la inteligencia artificial, con el no-code, el low-code y la inteligencia artificial, los programadores ya no decidimos qué es lo que tiene que hacer. Le pedimos a una inteligencia artificial que haga algo, pero no sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? Es una caja negra y eso es lo que preocupa a todos. Marc, estoy preocupado porque estamos aquí charlando y no le vas a dejar tiempo a la gente a preguntar. Te iba a decir, o sea, hemos seleccionado cuatro preguntas del superchat, de los que han tenido la gracia de dejar algún durillo, que luego todo esto va a un proyecto que vamos a hacer en común con otros youtubers, ¿eh? O sea, lo que son superchats y esto no va al bolsillo. Pero bueno, estamos ahí. Vamos a responderlas. Te explico una cosa sobre ti final y te despedimos, que joder, tío, estás ahí. Venga, ya más solo que la una. Mira, las preguntas que hay por aquí. Vamos a ver esta. Iván nos dice que la inteligencia artificial te puede hacer recomendaciones sociales o en base a metadatos. Lo que no entiende es que una canción te hace sentir melancólico o ilusionado para recomendarte cosas similares. Esa es la diferencia, según Iván. Bueno, yo no creo que también se puede programar eso. La interpretación de los sentimientos también se puede llegar a interpretar. Y fíjate, una canción al final tiene mucho que ver con los tonos, con la letra, etcétera, y se puede. De hecho, el sentiment analysis es algo que se implementa en la inteligencia artificial de hace tiempo. Yo creo que todo eso que pensamos que nos hace más humanos también es mucho. Es verdad que nosotros lo sentimos, pero lo que la duda mía es cuánto de eso lo sentimos por la reacción química, ¿no? Que genera nuestro cuerpo. Entonces creo que se puede llegar a programar. Escribí un artículo que se llamaba La inteligencia artificial que no quería morir, ¿no? Que hablaba de cómo programar eso. Bueno, es ahí muy ex máquina todo, ¿no? Pero bueno, eso es otro nivel, ahí tenemos que irnos. Nos pregunta Análisis Cíclico, que es un habitual de las preguntas, y además se le agradece enormemente. El ser humano no tiene chips en la cabeza, pero tiene intuición, sentido común, algo muy difícil de crear en los ordenadores, incluso en los cuánticos. Darío Gil, eso lo explico. Y entonces dice, yo incluiría el feeling, ¿no? Como un elemento más. Darío Gil, que es uno de los grandes precursores de la tecnología cuántica en IBM y con el que estaba hablando ahora mismo, pues es justo lo que está mirando ese breakthrough de la inteligencia artificial. Y es verdad que el ser humano no tiene chips, pero todo eso, el sentido común, la intuición, que es algo difícil de creer porque no sabemos cómo funcionan esos algoritmos ni con qué datos, pero para mí son los insights y nuestros ordenadores, ¿no? Nuestras neuronas cerebrales, etcétera. Entonces yo creo que es como si le dices en el siglo XVII a alguien que algo más pesado que el aire puede volar, pues te hubiera dicho, es imposible. Pues esto es lo mismo que opino yo de esto. Nos dice José Alberto Barrueto, Chema, ingeniero de prompt o ciberseguridad, ¿qué rol sería el más adecuado para el futuro? Pues todos. Yo creo que cualquier disciplina en la que tú seas bueno va a ser muy adecuado. Por eso le digo a la gente, mira, cualquier disciplina para que te vaya bien tienes que ser bueno y para ser bueno tienes que dedicarle mucho tiempo. Así que más vale que te guste, porque si no te gusta vas a ser un mediocre. Así que elige lo que te gusta y con lo que te gusta seguro que hay sitio. Base de datos, ventas, lo que quieras.
De hecho, ¿quién le iba a decir a los filósofos que iban a estar buscados ahora mismo? Porque, tío, Correcto, o sea, correcto, correcto. o incluso durante un tiempo, oye, ser matemático solo vas a ser profesor en las escuelas de Sí, secundaria. Yo me acuerdo de eso en los años 70. Pero bueno, vamos sí, a sí, las así dos es. últimas. Elvi nos dice: hola Chema, te sigo desde Alianza de Telefónica con Bit2Me. Interesante acercar a la gente la tecnología a través de las criptomonedas. Yo aquí te lo Bueno, dejo el votando mundo tú mismo. de los tokens. Sí, bueno, el mundo del tokenomics, que yo creo que es otro de los avances tecnológicos que hay que regular, porque es una tecnología que ha demostrado que tiene mucho valor para poner el valor, para codificar valor generado en empresas o por las personas y tal, pero que si no se regula, pues tenemos estos caos que hemos tenido ahora y donde se está regulando se está corrigiendo el sector, pero creo que es fundamental esta tecnología y que va a ser el Aquí, futuro para muchos nosotros, ¿no? aquí somos unos maximalistas de Bitcoin y con las criptos lo vemos como Ah, otra cosa, lo vemos como sí, sí. contratos inteligentes, pero somos muy de Bueno, Bitcoin como cash digital. yo, Pero bueno, eso es otro tema hoy. es otro tema, pero yo sí soy un creyente del tokenomics, ¿no? De hecho, en el proyecto de My Public Inbox que hemos lanzado, donde la gente puede contactar conmigo y contigo si Ya, quieren, con lo iba a decir, lo iba a decir. mypublicinbox.com/Chema Alonso, utilizamos una moneda virtual también para transferir el valor, ¿no? En este caso, el valor del tiempo por medio de tempos. Yo creo que el tokenomics tiene mucho sentido. Creo que la industria del security token, el fan token y todo esto, incluso los NFTs, van a tener mucho valor en el futuro, no estas especulaciones que hemos visto en el pasado, sino con algo más normal, porque la tecnología es buena y ha venido para quedarse. Pues no hay más tiempo. O sea, hay bastantes más preguntas, pero no, o sea, como no sabemos cuál elegir ya de todas las que hay, vamos a dejarlo ahí. Oye, simplemente recalcar eso que acabas de decir. Quien quiera contactar contigo lo puede hacer en mypublicinbox.com/Chema Alonso. No es muy complicado. De hecho, lo ponéis por ahí, lo vais a Venga. localizar enseguida. Y ahí pues podrán contratarte, entre comillas, ¿no? Podrán incluso tener alguna sesión contigo y tener ahí pues tu conocimiento a disposición, si no me equivoco. ¿Es así? Conmigo y con miles de Ahí, personas más en claro, mypublicinbox.com. Sí, claro sí. que sí. Oye, muchísimas gracias, Chema, por pasarte por aquí, por aguantar ahí hasta estas horas Un y, y, placer. no- y nos vemos pronto. Sí, bueno, un saludo a Venga, todos. muchas Adiós, gracias. adiós. Chao, chao. Bueno, oye, que es que era muy tarde para él ya y estaba ahí solo en el edificio de Telefónica. La verdad es que un gusto la charla que hemos tenido y sinceramente, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí lanzando preguntas y lástima que no hemos tenido más tiempo. Ya sabéis que a mí los directos, por un tema puramente de conciliación mía y de vosotros, de muchos de vosotros, pues lo dejamos ahí en una hora. Los invitados, pues les decimos tener esos 40-45 minutos y vamos tirando. Como os decía al principio, para hoy ser rápido, en la parte final, deciros que obviamente, si os ha gustado la entrevista, si realmente habéis estado atentos a ella, pues le dais un like, los que estáis en YouTube, le dais también algún simbolito, si es el de soporte, por ejemplo, que es el que más apoya el algoritmo de LinkedIn, pues también lo hacéis, y dejad opiniones sobre lo que hemos conversado, porque así pues también entenderé que se valora lo que ha sucedido ahí. Os digo que el próximo directo, que es el lunes que viene, es un invitado también bastante especial, porque es Álvaro de María, que es el autor de La filosofía Bitcoin. Si hay algún maximalista del Bitcoin en este mundo que lo representa al máximo nivel, yo creo que es él. Su libro a mí me hizo cambiar en gran medida algunas de las cosas que yo tenía en mente. Es un libro que ahora está tomando digamos, una segunda juventud, porque realmente es ahora cuando mucha gente está buscando información con respecto a qué significa realmente Bitcoin, y nos lo va a explicar. El lunes que viene nos lo va a explicar y va a ser realmente muy interesante porque él tiene un planteamiento muy filosófico, política o de filosofía política con respecto a lo que significa ese cash digital del futuro. Vamos a hablar de CBDCs, vamos a hablar de cosas muy interesantes el próximo lunes y básicamente también algunos de vosotros en estos días me preguntaba que, oye, que he visto que va a ser una conferencia aquí, una conferencia allá. Os comento que los que queráis saber más o menos por dónde voy a estar, en algunas de esas conferencias no se puede asistir porque son o privadas de una empresa o de algún sector, pero sí que voy a estar el 20 de abril en Madrid dando una conferencia para Fujitsu, el 21 en una asociación, el 26 para Sabio Ibérica, estaré el 27 en Ibiza para los que estéis en el Ibiza Tech Summit, estaré en Costa Rica el 11 de mayo para una conferencia del Instituto Nacional de
de seguros, también estaré en Tarrasa, estaré en Santander el 22 de mayo, en Sevilla el 24 de mayo y a los que me veis desde Uruguay estaré el 30 de mayo en Montevideo durante una conferencia en abierto que ya la iré comunicando. Y yo simplemente quería cerrar hoy con dos cosas o con una reflexión final. Sinceramente, la primera es que me preocupa mucho lo que ha dicho Christine Lagarde. Os lo voy a poner, a pesar de que seguramente cuando lo ponga y suba y este vídeo acabe siendo vídeo, pues acabará baneado, pero o por lo menos me dirán que ese trozo lo silencie o alguna cosa rara, pero porque no es mío y ahí está. Pero os lo voy a poner, me la escucháis, está traducido, lo hemos subtitulado para que lo podáis escuchar y quedaos con la última frase que dice. I want to ask you about the U.S., and it's not a political question, it's an economic one. But there are predictions that the U.S. could default in its national debt as soon as June, some say September. And we have a political standoff in this country, virtually no negotiation happening on how to resolve this. Does that undermine your confidence in the United States? And what message does that send to the world? I have huge confidence in the United States. You know, ever since my year in this country, in this city, in 73, 74, I have had confidence in this country. And I just cannot believe that they would let such a major disaster happen of the United States defaulting on its debt. This is not possible. I cannot believe that it would happen. But if it did happen, it would have very, very negative impact, not just for this country, where confidence would be challenged, but around the world. Let's face it. This is the largest economy. It's a major leader in economic growth around the world. It cannot let that happen. I understand the politics. I've been in politics myself. But there is a time when the higher interest of a nation has to prevail. I'm sorry. I'm sorry. Dice, lo siento. Esta tía es tremendo. O sea, dice que lo siente. Siente una cosa, y es que mientras todos nos estamos preocupando por la inflación global, por las guerras, por el yuan, por el CSI o por mil cosas, ¿no? Por la ley de la vivienda, mientras todo eso sucede, lo más preocupante es la imparable deuda estadounidense, que no hay manera de que la paren y que encima arrastra la de otros. En junio de este año van a elevar el techo de deuda, lo cual va a depreciar toda la economía del mundo. La desdolarización está en marcha por una parte de este planeta, está buscando cómo refugiarse de esa caída masiva del valor capital del propio dólar. Eso nos va a arrastrar a los europeos, va a arrastrar a Hispanoamérica, nos va a arrastrar a todos. Aquí vivimos todos tranquilamente sin que nos demos cuenta de que van a empezar a imprimir como animales otra vez a partir de junio, porque eso no lo aguanta ni Dios. Van a tener que renegociar toda su deuda y el seguidismo de Europa con respecto a Estados Unidos ha quedado garantizado con ese I'm sorry de la señora Cristina. En todo caso es lo que hay y seguramente el interés por enfrentarnos los unos a los otros tiene alguna explicación. Lo que os voy a explicar ahora en los últimos 3 minutos de este directo es para mí muy importante. Os voy a poner una imagen que hoy he colgado en algún sitio y que refleja muchas cosas, ¿no? Refleja, ahí lo tenéis, eso es Auschwitz. Y si veis, la gente se está haciendo fotos y selfies en Auschwitz. ¿Estamos todos locos o qué pasa? Primero que se les recomienda no hacerlo. Bueno, es igual. Lo segundo es que o han olvidado que es ese lugar, estés más o menos convencido de los datos oficiales, pero ese lugar es horrible, independientemente de todo, y tú te haces fotos ahí divertidas y en plan, pues sinceramente, esa foto que parece una anécdota significa muchas cosas, significa que hemos perdido la memoria de lo que hemos perdido la memoria de lo que nos ha pasado, perdemos la memoria constantemente de lo que nos ha pasado y si no conocemos nuestra historia es imposible que comprendamos el presente, pero sobre todo es imposible que construyamos un futuro. Y por eso, para que eso sea así o para que estemos fuera del sentido real de las cosas que nos pasan, nos generan guerras artificiales, nos enfrentan a los unos a los otros, nos buscan fórmulas como, por ejemplo, la implantación de las CBDC no es más que eso, es, perdonad, pero os vamos a generar un escenario de control contra los que no la quieren, ese control. Los que creen que la seguridad es principal, la anteponemos a los que prefieren la privacidad. Toda esa guerra, esas dicotomías constantes, esa ambivalencia del mensaje,
ese doble frente se mantiene constantemente y se mantiene creando, por ejemplo, guerras que traen consecuencias a los que no se la esperaban. Ahora resulta que los agricultores de Polonia, los agricultores de Hungría, los de Chequia, de muchos países alrededor de Ucrania están diciendo, oiga, pero es que a mí, como no me ayuden con mis cosechas, me estoy arruinando yo mientras ustedes subvencionan toda la cosecha de Ucrania. Que no digo que no, pero habrá que arreglar también a los que en estos momentos están soportando una guerra que no pidieron ni tenían nada que ver en ella y que, como muchos, lo que han hecho ha sido recibir y ayudar a todos esos refugiados que huían de, en este caso, de Ucrania. La agenda esta uniformista en la que estamos en realidad no busca la igualdad. Os voy a dar una exclusiva que se me ha ocurrido. Realmente esa agenda uniformista no busca la igualdad de nadie, sino que busca el conflicto constante, continuamente. Pensad en eso, pensad en que buscan que nos enfrentemos siempre los unos a los otros, porque si te enfrentas es mucho más rentable. Si estás en guerra es mucho más rentable porque estás preocupado en otras cosas, no estás donde tienes que estar, no estás exigiendo seguramente pues la eficiencia en la gestión de aquellos que te están enfrentando de todos modos. Fijaos, a esto le llamo yo la teoría de las 100 hormigas. Si tú recoges 100 hormigas, por ejemplo negras, y 100 hormigas rojas, yo qué sé, o termitas, y las pones todas ellas en un jarro de vidrio, en principio, si están todas ahí, las 100 y 100, no pasa nada. No hacen nada. Se quedan ahí y se van más o menos conviviendo. Pero si ese jarro lo sacudes fuerte, si le das movimiento a ese jarro, al final las hormigas empiezan a matarse las unas a las otras. Y las rojas se creen que las negras son enemigas, mientras que las negras creen que las rojas también lo son. Cuando el verdadero enemigo es el tío que ha sacudido el jarro. Antes de ponernos a pelear los unos con los otros, seguramente deberíamos de preguntarnos ¿quién sacudió el jarro? Seguimos.